Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Ángel López, soy entrenador de fútbol y la verdad es que es un verdadero placer estar aquí compartiendo vivencias y compartiendo experiencias con todos vosotros. Os valoro muchísimo que estéis ahí al otro lado y la verdad es que mi única intención, con la mayor humildad posible, es aportar un granito de mi experiencia, lo que ha sido en el fútbol profesional, sobre análisis y rendimiento, dándole también una perspectiva sociocultural que creo que es importante que tengamos en cuenta. Vamos a dividir la charla en dos partes, una primera más centrada en el propio análisis de rendimiento, sobre algo que seguro que habéis escuchado muchas cosas. No se trata de dar una charla muy teórica, sino de mostrar un punto de vista muy personal. No he revisado ninguna bibliografía para presentarme esta charla y todo ha salido de las inquietudes y de los problemas que yo me he ido encontrando en el día a día, de cómo solucionarlos y de cómo he llevado a cabo toda mi trayectoria hasta el día de hoy en los banquillos, siendo preparador físico, siendo segundo entrenador, siendo primer entrenador, ¿no? Y una segunda parte en la que hablaremos más de mi experiencia internacional trabajando en el Guangzhou RF de China y cómo analizamos todos los pasos previos antes de que se realice el fichaje y una vez que ya se ha realizado el fichaje. Quizás se aleje un poco más de la perspectiva propia de analizar lo que es un partido o un rival, pero he considerado que podía dar un toque diferente a esta charla y que sin duda quizás puede ser de gran interés teniendo en cuenta hoy la cantidad de entrenadores que se van a China. Entonces dividiremos esta charla en dos y pienso que lo primero que tengo que hacer es presentarme, porque la gran mayoría de vosotros no me conoceréis. Soy entrenador UEFA Pro, título que obtuve al sacarme el entrenador nacional y luego trabajar en el extranjero haciendo esa convalidación indispensable para poder llevar a cabo mi trayectoria y poder sentarme en un banquillo de fútbol en el extranjero. Soy licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad Politécnica. Recientemente me he sacado el curso de director deportivo en la Federación Española de Fútbol, porque considero que el saber no ocupa lugar y que es importante saber cómo piensan los que nos contratan a los entrenadores. No es un objetivo trabajar como director deportivo, sin embargo, considero que cuanto más nociones tengas en más ámbitos, pues mucho mejor. Tengo el máster en preparación física en fútbol, mis inicios en el fútbol y en el fútbol profesional fueron como preparador físico y luego he dado diferentes pasos que iremos viendo más adelante. Además, estudié en esta universidad donde me saqué el magisterio de educación física con la intención de poder dar clases de educación física también en primaria. Es un poco a grandes rasgos o los títulos más importantes en cuanto a mi formación académica. Y en cuanto a experiencia profesional, pues bueno, ahí estáis viendo, este año he tenido la oportunidad de dirigir al Recreativo de Huelva en Segunda División B, un club histórico y yo creo que único en el fútbol español, muy arraigado y con una gran repercusión, sin duda donde he tenido una gran y bonita experiencia y analizaremos principalmente cómo los medios, recursos y cómo hemos analizado al propio equipo y a los rivales, y la charla está más orientada hacia esta última época en la que he ejercido de primer entrenador y anteriormente pues ahí podéis ver que he trabajado la temporada pasada en Dubái, anteriormente también en China, en el Guangzhou RF. En Dubái estuve como segundo entrenador de Miroslav Jukic, tuvimos una muy buena experiencia, llegamos a jugar final de Copa y en definitiva otra cultura diferente a la china, a la española, a la rumana, como habéis visto también un poquito más abajo, y la verdad es que creo que esa experiencia internacional nutre y nos nutre a la hora de tener nuestro método de trabajo. Mi gran parte de la trayectoria es en España, a pesar de que lo que más llame la atención es la experiencia internacional, es en el Getafe, donde he estado 8 temporadas formando cuerpo técnico con Víctor Muñoz, con Michel, con Cosmin Contra. La verdad que todo muy buenas experiencias y muy buenas aventuras y a lo largo de todas estas 8 temporadas en el Getafe, trabajando en unos inicios como preparador físico y más adelante como segundo entrenador. También llevé un proyecto al Reino Unido, en Inglaterra, más de la parte de las academias para intentar implantar o dar a conocer la metodología del fútbol español
que es tan famosa, ¿no? Que tanta gente del fútbol, del mundo del fútbol quiere conocer, pues la verdad es que desde el Instituto Cervantes presenté un proyecto y lo llevamos por diversas academias del fútbol inglés con una muy buena repercusión y con una muy buena aceptación. Entonces, bueno, esa es el haber trabajado en 5 países distintos en el fútbol profesional. Creo que es importante porque realmente sales de cada experiencia más curtido y más preparado para afrontar la siguiente. Preparador físico, segundo entrenador, primer entrenador. Yo en mi cabeza siempre tuve ser primer entrenador. No concibo otra parte de disfrutar de este deporte que amamos, que es el fútbol, sino es teniendo la máxima implicación o teniendo la toma de decisiones más bonita y más importante, que son las técnico-tácticas. Por eso fui dando pasos. No obstante, nunca en mis inicios como preparador físico diseñé una sola tarea desde el punto de vista de la preparación física. Siempre tuve en cuenta el juego y mi inquietud por conocer el juego y analizar el juego siempre fue la primordial, y es lo que me llevó a ser segundo entrenador y lo que me lleva a ser primer entrenador en el día de hoy, donde quiero desarrollar mi carrera. Entonces, a partir de ahí, una vez hecha la presentación para saber con quién estamos hablando, y a nivel general quiero hacer una visión global de lo que para mí es el fútbol. Y es que en el fútbol tenemos una gran cantidad de factores que nos determinan el rendimiento final. Entonces, yo creo que el fútbol es a nivel mundial lo que significa hoy en día, gracias a que es tan impredecible, ¿no? Yo creo que nos atrae a todos, por eso que es muy impredecible y porque es un deporte con un marcado carácter de diversión. Creo que eso hace que atraiga a muchas culturas, que sea fácil su acceso, fácil su práctica y a partir de ahí tenga la repercusión mundial que tiene. No olvidemos que de los 10 acontecimientos más vistos en la historia de la televisión, 7, 8 son partidos de fútbol y eso marca el ritmo al que se mueve este deporte que tanto nos gusta. A partir de ahí nos hemos plantado a estudiarlo, a profesionalizarlo meticulosamente, como no puede ser de otra manera, con el objetivo de mejorarlo, así lo entiendo yo. Y ahí veis cantidad, y seguramente a vosotros os ocurren más factores que determinan el rendimiento final en fútbol. De todos ellos, los más estudiados en los cursos de entrenador, de lo que ha ido toda la metodología, ha sido orientada a la preparación física, los factores condicionales, los factores técnicos, los factores tácticos y el factor psicológico, ¿no? el anímico. Ha sido los 4 asignaturas estrellas de todo curso de entrenador y las que más se han desarrollado. Si tuviéramos que jerarquizar estos 4 factores, técnica, táctica, preparación física y estado psicológico, por un orden de importancia, podíamos entrar a debatir, podíamos entrar que uno sin otro, lógicamente, pero si lo tuviésemos que jerarquizar, para mí el fútbol es táctica y a partir de ahí el resto de los factores tienen que adaptarse a la táctica. Y creo que esto es importante decirlo en el inicio de la charla para que sepamos en qué idioma estamos hablando. Otros consideran que simplemente con el estado anímico, que el fútbol es un estado de ánimo y esta serie de situaciones, pues claro que el fútbol es importante el estado anímico y un estado de motivación óptimo, pero para mí, si analizamos el juego y si nos vamos a lo profundo de este deporte, creo que debemos analizarlo principalmente desde la parte táctica. Tradicionalmente todas las metodologías que hay en el mundo del fútbol, todo como hemos empezado todos a entrenar, los libros, las fuentes de las que hemos bebido han sido siempre desde la parte condicional, desde la parte de la preparación física. Todos hemos estudiado mucha preparación física y los entrenamientos eran basados en la preparación física sin tener tanto importancia la parte técnica o la parte táctica. Yo pienso que si hoy en día el fútbol español es referencia y la metodología del fútbol español es referencia y ha conseguido resultados sin precedentes en el fútbol a nivel mundial, ha sido porque antepuso los factores tácticos y técnicos por encima del factor condicional. Y esto es muy importante que los tengamos en cuenta. Grandes potencias como Estados Unidos, después de celebrar su mundial en el año 1994, se consideró que, bueno, cuando Estados Unidos, potencia número 1 a nivel mundial, se ponga a intentar dominar el fútbol
se ponga a trabajar en ello, lo van a controlar y va a ser referencia y va a conseguir lo mismo que ha conseguido en el resto de los deportes, como vemos en el medallero olímpico, ¿no? Que lo domina prácticamente en su totalidad. Pues sin embargo han pasado más de 20 años y sin embargo no logra Estados Unidos dominar el fútbol mundial, ni mucho menos. Cuando los jugadores africanos o el fútbol llegó a África, todos temimos, ¿no? Bueno, tienen una condición genética o una raza superior desde el punto de vista físico, cuando se pongan a jugar al fútbol nos pasarán por la derecha y por la izquierda. Han pasado también más de 20, 30 años desde que el fútbol llegó a África y con buenos entrenadores y con buenas metodologías y sin embargo el futbolista africano sigue, o el fútbol de marcado rendimiento sigue estando en Europa. Actualmente China tiene un plan para conquistar el fútbol mundial, ha enviado miles o cientos de entrenadores al fútbol base, cientos de entrenadores al fútbol formativo y tiene la idea de controlar el fútbol mundial. Sin embargo, no termina de abrir sus fronteras, no terminan los jugadores chinos a jugar fuera de China, ni termina por haber muchos jugadores extranjeros en los equipos chinos, algo que es restrictivo y que hace que el nivel de los propios jugadores locales no se eleve. Vamos a hablar de muchas cosas, de cómo mejorar a los jugadores, de cómo intentar crear metodologías, pero lo más importante es que los jugadores buenos pueden enseñar o son el mejor entrenador de los otros jugadores, ¿no? Entonces una muy buena forma de mejorar es jugando al lado de jugadores buenos. Está muy bien y por supuesto defendemos la profesión de entrenador, pero ese aprendizaje al lado de un buen jugador, la verdad es que no tiene precio. Por todo esto es por lo que considero que España llegó un momento que dijo, no son los factores físicos, donde España puede ser inferior a Estados Unidos, puede ser inferior al fútbol africano, no son los factores físicos los que te daban el éxito final. Y esto hace que este deporte sea impredecible. En otros deportes el que más corre, el que antes llega gana, el que nada más rápido gana, es más predecible. Sin embargo aquí no, y alejarle de ese factor físico creo que ha sido nutrirle. Hay una corriente ahora que dice el fútbol ha estudiado mucho de preparación física y ha estudiado mucho de preparación táctica y no tanto de técnica, y que piensan que el futuro, el factor técnico puede cobrar o relevar en protagonismo al táctico. Pues bueno, probablemente yo no soy el mismo entrenador ahora que hace un año, ni mucho menos que hace 10 años. Entonces todo esto evoluciona y la inteligencia de los entrenadores está en saber adaptarse a todos esos cambios. Para mí, a día de hoy, lo que me ha motivado siempre ha sido los factores tácticos y siempre he considerado que la preparación física estaba al servicio de la táctica, que el estado anímico estaba al servicio de la táctica. O he intentado encontrar las soluciones o los problemas desde el punto de vista táctico y solucionarlo a partir de ahí. Lo considero fundamental, lo considero primordial y para ello es importantísimo tener un buen análisis. Sí es cierto que por encima de esto, y lo veremos en la segunda parte de la charla, en la experiencia internacional en China, hay algo que quizás tenemos como base. No es que sea más importante o menos porque no podemos ponerlo en el mismo saco todo, pero sí que es verdad que los factores socioculturales influyen y mucho. Y no solamente si te vas al extranjero, a Dubái, a China, a Rumanía o te vas a Manchester. No, no es lo mismo entrenar a un equipo en Andalucía que a entrenar a un equipo en el norte de España. Sin salir de España ya encontramos diferencias. No es lo mismo entrenar al Villarreal que entrenar a los Osasuna. Socioculturalmente son factores distintos y creo que hacer un buen trabajo previo para entender el entorno en el que has fichado es gran parte del éxito final. Yo considero que tenemos que saber exactamente, entender bien socioculturalmente dónde estamos viviendo, en qué club hemos firmado y el entorno externo del club. No solamente la idiosincrasia del equipo, que esa la conoceremos, cogeremos información. Yo pienso que conocer socioculturalmente bien la ciudad en la que vas a vivir, el entorno en el que vas a vivir, también forma parte de este éxito final en fútbol y lo considero porque no solamente no te sirve lo mismo tu metodología entrenando al Villarreal que entrenando a los Osasuna, y mucho menos la metodología española o lo que haces en España entrenando en China o entrenando en Dubái o entrenando en Manchester. Entonces, si no entendemos ese entorno sociocultural y no nos adaptamos,
no vamos a lograr tener un buen rendimiento y estarás abocado a tener que nadar contra mucha corriente, estando encima fuera de tu entorno, donde eres tú el que te tienes que adaptar a las otras circunstancias. Por centrarnos un poco en esta primera parte más dedicada al análisis y al rendimiento, y en la que yo he creado la charla con ideas que se me han venido a la cabeza, con problemas que yo he tenido que intentar resolver o que he identificado, y la verdad es que lo primero, hay varias preguntas, ¿no? Yo creo que todos buscáis la fórmula mágica, pero quizás lo que hay que hacerse son las preguntas correctas. ¿Dónde está el éxito? Por diferenciarlo en dos puntos, podemos ver si el éxito está en la confección y elección de la plantilla, es decir, en el trabajo que se hace previo a que empiece el campeonato, previo a que empiecen los entrenamientos o previo a que empiece la liga, es decir, cuando se cierra el mercado, en la elección de esos jugadores. ¿Cuánto de modificable es esa elección o cuánto de mejorable es con el entrenamiento diario? ¿Dónde está el éxito? Esta pregunta, sabéis, como os he dicho al inicio de la charla, tengo el curso de director deportivo recientemente y se le ha ido haciendo a los directores deportivos que iban pasando de mayor nivel o que al menos están trabajando en fútbol profesional. Claro, la mayoría de ellos como directores deportivos defienden su trabajo y te aseguran que un porcentaje alto o el porcentaje más alto del éxito está en la parte de confeccionar la plantilla, de elegir a los jugadores. Sin embargo, si nos vamos al colectivo de entrenadores, sobre todo a entrenadores que tienen mucha seguridad en sí mismos, que tienen mucha confianza en su trabajo, que han estudiado mucho y que tienen una gran metodología, confían en su trabajo y que la gran parte del éxito está en el trabajo diario. Ya sé que la respuesta es en las dos partes, pero creo que invitar a esta reflexión y a tener que mojarnos o jerarquizar una sobre la otra también es importante a la hora de fichar un club o a la hora de estar metido en un proyecto. ¿Y por qué digo esto? Porque si la gran parte del éxito consideráis que está en la confección y en la elección de los jugadores, el trabajo previo que se hace no solo a la hora de firmar, sino a la hora del seguimiento, estaríamos hablando de que los clubes deberían invertir la mayor parte de su presupuesto dedicado al análisis y scout, a la parte de scouting, ¿no? A la parte de explorar nuevos jugadores, a la parte de esa búsqueda de jugadores. Ahí es donde deberían centralizar sus esfuerzos de recursos humanos y sus esfuerzos económicos. Sin embargo, si consideráis que es más importante el trabajo que se hace una vez está cerrada la plantilla, el entrenamiento diario, tu metodología, el estilo de dirección del entrenador, probablemente el club debería centrar más parte de sus esfuerzos en el departamento de análisis. Es que no es lo mismo, y eso lo sabéis vosotros mejor que yo, que estáis haciendo un curso de análisis como es este, que no es lo mismo la parte de scout y la parte de analistas. Creo que es importante defender la profesión y saberla diferenciar. Esto creo que nos tiene que llevar a una reflexión en la que tenemos que jerarquizar qué consideramos realmente lo más importante. La historia del fútbol está llena de casos en los que con ambas metodologías o con ambos caminos se ha obtenido éxito final, pero es importante saber por qué se tiene ese éxito. Ahí dejo la reflexión y hasta qué punto es modificable una plantilla que ya te viene dada, o hasta qué punto, a pesar de tener esa plantilla, cambiaría con un trabajo metodológicamente distinto, con dos entrenadores distintos y con un análisis distinto. Claro, esto es difícil de hacer espaciotemporalmente a la vez, pero sí lo podemos comprobar cuando hoy en día en el fútbol el cambio de entrenador es algo que está al orden del día y que existen múltiples cambios de entrenador en Segunda División B, donde entrena este año, pues más del 50% prácticamente de los equipos han cambiado de entrenador, muchos de ellos más de una vez. Entonces sí podemos ver cuánto de modificable es esa plantilla original. Es la única forma más científica de intentar lograr conseguirlo. Ya os digo que no ha habido director deportivo del máximo nivel que no me haya contestado que para ellos consideran que el éxito final está más
en la elección de los jugadores, en la confección de la plantilla y en el trabajo previo a que se cierre el mercado y ver cuánto podemos exprimir a esa plantilla. Hay reflexiones para los dos gustos y yo os invito a vosotros para que hagáis la vuestra. Si nos centramos un poco en el departamento, principalmente iremos al análisis, pero por dar dos pinceladas del departamento de Scouting, si hay alguno de vosotros que os estáis dedicando más en este sentido, esto es una reflexión a la que me gustaría invitaros también. Tradicionalmente, ¿de dónde son los mejores futbolistas de la historia del mundo del fútbol? De Brasil y de Argentina. O sea, si echamos la vista atrás, son brasileños, son argentinos, son jugadores sudamericanos, pero no solo los mejores. Yo trabajando en Rumanía había un porcentaje de la plantilla que podían ser jugadores extranjeros. Rumanía no es un país en el que el fútbol sea una potencia mundial, es el primer deporte, es su vida también para la sociedad rumana como lo puede ser en España, pero me refiero a que no tiene una gran repercusión en el fútbol europeo, no está clasificada para la selección para el Mundial, no vemos a Rumanía en fases finales, pero sin embargo los 6-7 jugadores que se pueden firmar en el fútbol rumano como extranjeros son brasileños y son argentinos, es decir, no solo los mejores, no solo Messi, Ronaldo, no solo este tipo de jugadores del máximo nivel, sino también los jugadores intermedios de países como Rumanía, jugando Europa League contra otros equipos, ves que los jugadores extranjeros son brasileños, son argentinos. En China solamente se pueden tener 3 jugadores extranjeros, son brasileños, son argentinos. Y esto creo que nos debe llevar o que nos retrotrae a esto que yo decía, socioculturalmente, lo que significa el fútbol. Y creo que para un departamento de scout es importante tener en cuenta esta situación, pero más que tenerla en cuenta, el saber por qué. ¿Por qué? ¿Por qué en estos países, con estas condiciones tan desfavorables, siguen saliendo los mejores jugadores? ¿Qué medios poseen en Argentina y en Brasil, países que no son económicamente potentes? ¿Qué medios poseen para sacar esta gran cantidad de jugadores al fútbol europeo y al fútbol mundial y ser una auténtica referencia? Los medios que poseen no son los mejores. ¿Qué campos de entrenamiento tienen? ¿Qué infraestructuras tienen? ¿Qué material poseen? He tenido la experiencia de trabajar en el Reino Unido, en Manchester, en el que hay campos de césped natural, todos los materiales al alcance de la mano que te puedes imaginar, las academias del fútbol inglés funcionan de manera profesional de una manera increíble, césped perfecto, balones perfectos, y sin embargo no vemos que salgan jugadores de gran potencial o al mayor rendimiento, como sí pasa en Argentina y sí pasa en Brasil. Creo que esto nos debe llevar a un profundo análisis. Y si seguimos avanzando es qué metodología siguen estos jugadores brasileños y argentinos en unos inicios para luego llegar al alto rendimiento como llegan. ¿Realmente se apuntan a una academia, a un club, siguen un entrenamiento estructurado, tienen una metodología marcada, qué plazos siguen? Sabemos muy poco de su metodología, qué tipo de entrenador tienen. ¿Por qué llegan al alto rendimiento a pesar de estas condiciones tan desfavorables? Es algo que yo pienso que un departamento de scout tiene que pararse a reflexionar y que tiene que encontrar las respuestas correctas, y es lo que significa socioculturalmente el fútbol en sus países y sobre todo en el que encontramos una gran práctica del fútbol de manera espontánea, de manera libre, de manera creativa. No es una práctica a los jugadores brasileños de manera reglada, de manera estructurada, no les lleva a sus padres a entrenar de 5 a 7. No existe ese tipo, sino que ellos juegan por el placer de jugar. Y eso les da una creatividad fuera de todo lugar que les hace llegar a tener 5 campeonatos del mundo y ser la selección más reconocida históricamente en más de 100 años que llevamos de fútbol a nivel organizativo de mundiales. Entonces, yo creo que es una reflexión interesante para el departamento de Scouting y es una reflexión interesante también para los entrenadores. Creo que respetar
a todos nos gusta sintetizar el juego, nos gusta jugar como si fuese un tablero de ajedrez, pero creo que respetar la esencia del juego es muy importante en el éxito final también de un entrenador. Y la esencia del juego es divertirte, es pasártelo bien, y es jugar de manera espontánea y de manera creativa. Y yo creo que eso no se nos debe olvidar. La cantidad de horas que los jugadores brasileños y argentinos juegan al fútbol en sus inicios es lo que le llega al éxito final. No se puede comparar. Cuanto más practiques cualquier tarea, mucho mejor la vas a dominar. Mucho mejor la vas a dominar. Y eso lo consiguen los futbolistas que juegan de manera libre, por el placer de jugar en playas, en calles, y por eso es inalcanzable. Ojo, no solo con esto sirve, a partir de 12, 13 años, si no tienes una especialización, no solamente de esta manera tan aleatoria o tan espontánea, es suficiente para llegar al fútbol profesionalizado. El fútbol se ha reglado, se ha profesionalizado mucho, y no solamente con esto es suficiente para llegar, pero sí está muy marcado en esos inicios esa gran cantidad de horas, y ese aprendizaje que tienen más espontáneo te marca en gran parte el éxito final. Sin embargo, vemos que jugadores que tienen menos horas de práctica, y esas horas de práctica son de manera reglada, estructurada, en los que el entrenador muchas veces te da la solución con una metodología de entrenamiento que no exploran mediante la búsqueda, pues no estamos en la sintonía correcta. Y sin embargo vemos que a pesar de esas condiciones tan desfavorables que hay en Argentina y en Brasil a nivel de infraestructura, siguen siendo líderes en jugadores y sacando jugadores a Europa a nivel mundial. Yo creo que es como para tener en cuenta. Por centrarnos un poquito más en lo que es el análisis, yo creo que todo entrenador debe plantearse la siguiente pregunta: ¿por qué gana o por qué pierde mi equipo? Hay muchas veces que has hecho las cosas mal y has ganado el partido, y hay en otras ocasiones que has hecho las cosas bien y el resultado ha sido desfavorable. Entrenadores que cuando su equipo gana están contentos y cuando su equipo pierde están tristes, no son entrenadores, son aficionados, son forofos, se dejan llevar por el resultado. Yo pienso que uno no es entrenador hasta que no sabe por qué pierde o por qué gana su equipo. Y esa respuesta solo la puede hacer, solo la puede encontrar en un profundo análisis. Por eso el departamento de análisis es fundamental, y yo creo que es la figura que más está creciendo hoy en día en todos los cuerpos técnicos. Importantísimo saber por qué ganas, saber por qué pierdes, qué te ha llevado al éxito, qué te ha llevado a un supuesto fracaso, si es que se puede denominar así. Y eso es importante que un entrenador lo sepa para que no se deje llevar por el vaivén de los resultados y tenga un plan de actuación y sepa por el camino que tiene que realizar su trayectoria. Es cierto que nos gusta mucho el juego a nivel social por su carácter impredecible, pero yo considero que no nos podemos quedar ahí. No, es que es cuestión de suerte, es que la suerte no me acompaña, es que no hemos tenido fortuna. Si lo relegamos todo a que es un juego y como tal hay un factor de azar y hay un factor de suerte, pues no haríamos nada más. Nos dedicaríamos única y exclusivamente a esperar la suerte. Yo creo que hay que ser un gran provocador de esa suerte. Hay que intentar que esa suerte caiga de tu lado, y reducir ese factor de incertidumbre que tiene el juego es labor de todo entrenador. Entonces, considero que sí, debemos aceptar ese factor de incertidumbre que tiene el juego, pero personalmente la máxima satisfacción que tengo es cuando un partido se gana según el plan estratégico que se tenía previamente a ese partido. Esa es la máxima satisfacción que puede sentir un entrenador. Y también se siente cuando las cosas no han ido bien y tú sabías que no iban a ir bien con ese plan por la razón que sea. No es que nos alegremos de las derrotas, pero sí como que dices, bueno, es que lo lógico en estas circunstancias y con este plan estratégico y tal como lo han planteado ellos, o teniendo en cuenta todo, es que las cosas vayan por aquí. Entonces, yo considero que un entrenador no debe estar perdido en ningún momento y que tiene que ser consciente de la realidad de su equipo. Por lo tanto, yo encuentro la máxima satisfacción en ganar, pero ganar bajo un plan establecido. Es lo que realmente te llena
y justifica lo que es ser entrenador, ¿no? El ver reflejo de lo que tú has trabajado durante la semana, de lo que tú has propuesto de la semana y llevarlo a cabo y que sea el plan de actuación, sabiendo modificarlo en función de la táctica o la lucha que te exija el propio juego. Considero que por ello el departamento de análisis es imprescindible, fundamental y de lo que más está creciendo en el mundo del fútbol hoy en día. Creo que en este sentido, si vemos los departamentos de análisis del fútbol inglés y vemos los del fútbol español, todavía nos queda mucho, ¿no? Se invierte mucho más en el fútbol inglés y veremos detalles, se invierte mucho más en estos departamentos que en el fútbol español, que en lo que quizás todavía, a pesar de que ya ha entrado y que la figura del analista es indispensable, todavía nos queda camino por recorrer. Hoy en día ya hay entrenadores que exigen dentro de su cuerpo técnico el viajar a un nuevo reto con su analista, ¿no? Y yo creo que es el futuro al que estamos todos relegados y lo considero que es importante cuanto más figuras o puestos de trabajo se creen y además que son necesarias. Para mí, un entrenador debe tener principalmente dos cosas, y esto lo llevo diciendo más de 10 años. Lo primero que tiene que tener es saber analizar y lo segundo, saber transmitir. Si tienes estas dos cosas, tienes la mejor base para ser un gran entrenador. A partir de ahí se habla mucho de que hay que ser un gestor de grupos, de la relación con los jugadores, de saber motivar una plantilla. Correcto, estamos de acuerdo, pero si yo tuviese que quedarme con dos cosas que tiene que hacer un entrenador, fijaos que una es con analizar. Entonces, si una es con analizar, estamos dando importancia al departamento de análisis. ¿Y por qué tiene que saber analizar? Porque hay que ser prácticamente como entrenador, la mayoría de ellos son obsesivos por tener un profundo conocimiento del juego, del por qué suceden cosas, del por qué pasan esas cosas, lo que decía, por qué estamos perdiendo, por qué estamos ganando. Todos, los mejores entrenadores del mundo también pierden. Los más reconocidos a nivel mundial, todos los entrenadores pierden, todos los entrenadores ganan. Significa el saber por qué se están dando esta serie de dinámicas, el saber aceptarlas y el saber reconducirlas. Yo creo que cambiar la dinámica de un equipo es de los mayores retos que tiene un buen entrenador. Ser capaz de cambiar en una dinámica. Y esa dinámica solamente la puedes cambiar si has analizado previamente de manera correcta lo que tienes que hacer o lo que está sucediendo. Por lo tanto, fundamental este departamento de análisis a la hora de marcar una línea de actuación. Y, aparte de analizar muy bien, de ver el fútbol, porque el fútbol se ve o no se ve. Esto es un poco duro a veces escucharlo, o un poco quizás hasta prepotente, pero es cierto que el fútbol hay que saber verlo y nos tenemos que diferenciar porque de fútbol todo el mundo sabe, todo el mundo entiende. Dicen que todos tenemos un seleccionador dentro, que todos tenemos un entrenador dentro, pero el fútbol se ve o no se ve y eso entre analistas creo que es respetar la profesión o defender vuestro trabajo. A partir de ahí tenéis que hacer análisis no como aficionados, sino como profesionales, que es lo que sois. Y la segunda pata que yo creo que tiene que tener un entrenador es saber transmitir. Si tienes una gran capacidad de analizar, pero no se lo sabes hacer llegar a los jugadores, no tienes éxito. Si tu análisis no es bueno, por muy bien que transmitas al equipo, le estás transmitiendo cosas que no están sucediendo en el terreno de juego. O tu plan de actuación no es el correcto, lo transmites muy bien, pero no está pasando aquello que tú preveías que podía ocurrir. Por lo tanto, este análisis es fundamental a la hora de llevárselo a los jugadores. Hay muy buenos profesores que, sin embargo, no son buenos entrenadores. Hay muy buenos entrenadores que, sin embargo, son horribles profesores. Entonces, es importante que cada uno sepa hacia dónde enfoca su trayectoria, su formación, o sepa, no se hable igual en una charla como la que estamos haciendo ahora, que en el vestuario o que un jugador a nivel individual. Creo que el mensaje tiene que ser diferente. No soy el mismo hablando aquí a vosotros en una charla online que en una charla pública o que en el vestuario con los jugadores. Creo que son
ambientes distintos y tienes que transmitir ese mensaje de manera diferente y de manera distinta. Y ahí está el éxito. Por lo tanto, la capacidad de transmitir de un entrenador, de hacer llegar ese buen análisis, fundamental a la hora de conseguir buenos resultados. ¿Cómo podemos seguir justificando nuestro trabajo de analistas cuando hoy en día la competencia es brutal? Hay muy pocos equipos para muchos entrenadores y también para muchos analistas, para muchos departamentos de scout, ¿no? Entonces debemos de defender y debemos de justificar nuestro trabajo, debemos de hacerles ver a los clubes que tienen esa necesidad de contratarnos, del crearnos nosotros a nosotros mismos esos puestos de trabajo, no esperar a que os llamen, no esperar a que este puesto, no, creároslo vosotros. Y eso hay gente que desde el departamento de análisis lo ha hecho. En el fútbol no está todo inventado. Es una de las frases que más daño le hace al fútbol o que más reduce el cerebro de los entrenadores o los aficionados que lo dicen. Es una frase reduccionista y que se elimina por sí sola en el día a día. No está todo inventado. Y tenemos que tener ese espíritu emprendedor ante la competencia tan brutal que tenemos hoy en día en el mundo del fútbol. Para ello, el defender nuestro trabajo y el justificarlo es fundamental. Entonces, ¿por qué la herramienta del vídeo para nuestro análisis? Como entrenador, después de terminar los partidos esta temporada en el Recreativo de Huelva, tienes una sensación que muchas veces se aleja de lo que ha sido la realidad del juego, o a lo mejor algo que ha pasado en el minuto 10 tú pensabas que había pasado en el minuto 25 o había pasado después, antes de una acción. ¿Por qué? Porque retenemos un pequeño porcentaje de lo que vemos y más tenemos una sensación en directo con el estrés competitivo que te crea el jugar un partido oficial con todos los intereses o todo lo que te estás jugando, pues es lógico que a pesar de que intentes llegar de una manera lo más tranquila posible para analizar el partido de la mejor manera posible, es lógico que cuando hay tanto en juego esa ansiedad o estrés en muchos momentos te juega una mala pasada. Por lo tanto, volver a ver el partido o tener posibilidad de ver imágenes en el descanso que veremos ahora es muy importante. Estamos muy influenciados por las emociones en el propio momento del partido. Por eso os decía que considero importante la herramienta del vídeo. Si antes, hace 10 años, trabajando o 12 años en tercera división, no estaba tan estandarizado que se grabara los partidos y luego el entrenador los viera. Eso es ahora mismo, parece obvio, pero antes no pasaba y tú te ibas con ese sabor que te había dejado el partido de haberlo visto en directo, influenciado por las emociones, y en función de eso corregías. ¿Cuántos errores habremos cometido cuando trabajábamos sin el vídeo por no volver a ver el partido? No solamente porque te lo puedas ver desde varios ángulos y desde otros planos mejores, sino porque te llevabas una sensación subjetiva de lo que había pasado y influenciada por el resultado. Entonces, hay que irse a los méritos. ¿Qué mérito has tenido para obtener este resultado? Y hacer el análisis de los partidos en función de lo merecido y no en función de lo obtenido. Porque si hacemos el análisis en función de lo obtenido, solamente nos dedicaremos a analizar el resultado. Si hacemos el análisis en función de lo merecido, estaremos más cerca de crear un buen plan de actuación. Puede pasar dos cosas, una, que estemos equivocados en el pensamiento que teníamos de haberlo visto en directo, o también viene bien ver el partido para corroborar la sensación que tú te habías llevado en directo, ¿vale? El saber leer los partidos es fundamental en un entrenador, y leer los partidos es analizar el partido. Por eso es importante tener en cuenta todo este tipo de análisis y saber distribuir muy bien lo que tiene que analizar cada componente de tu cuerpo técnico, algo que iremos viendo a lo largo de la charla. Ahí veis reflexiones, ¿no? que hemos ido comentando a lo largo de esta transparencia. Es importante sacar unas buenas conclusiones para a partir de ahí corregir errores y mejorar. Si estamos atribuyendo errores a cosas que no lo eran o al revés, reforzando algo que no se lo merecía,
Estamos maleducando a los jugadores, estamos maleducando a la metodología y al sistema de juego. Y esto solo lo podemos conseguir tras un buen análisis en vídeo. Retenemos muy poco de lo que vemos, y un entrenador después del partido casi inmediatamente tienes que ir a la rueda de prensa con la importancia que tiene lo que tú digas. Y yo invito a la prudencia o a intentar, yo intentaba ver imágenes antes de salir y hablar en los medios, o intentaba conversar con más partes del cuerpo técnico y otras personas para intentar llegar a tener una visión lo más objetiva posible o de una manera más racional. Dentro del videoanálisis tenemos, como bien sabéis, equipo propio y equipo rival. Y fijaos la importancia que tiene centrarnos en uno o centrarnos en otro. El analizar a tu propio equipo para los jugadores en su día a día tiene mejor aceptación. Ellos, cuando un entrenador está siempre hablando del equipo contrario, está planificando o entrenando todo en función del equipo contrario, estás restando protagonismo a tus jugadores. Estás haciéndoles ver que dependes más de lo que haga el equipo contrario que de lo que hagamos nosotros mismos. Y eso genera desconfianza, genera incertidumbre, genera falta de autoestima en tus propios jugadores. Entonces, es importante, por supuesto, que conocer a tu enemigo es fundamental. Por supuesto que hay que tener la mayor cantidad de información posible del rival, pero el entrenador, y saber cómo manejar o cómo filtrar esa información a sus jugadores y conocer a sus jugadores. Habrá jugadores que no le digas nada del lateral derecho contra el que se va a enfrentar, y a otro le tienes que explicar hasta el último detalle cómo es el delantero al que va a enfrentarse. Pero eso es labor del entrenador y es responsabilidad del entrenador tener un buen análisis del equipo rival. Por supuesto que es fundamental. Yo a lo que voy es que hay una gran parte de vídeos, de información y de análisis, tanto escritos como visuales, que solamente debe llegar al entrenador, y que hay que ser muy cuidadoso a la hora de filtrar a los jugadores, porque el jugador está constantemente midiendo al entrenador, y los entrenadores estamos muy expuestos socialmente, públicamente, a los jugadores, al club. Digamos que es la piedra angular de todo proyecto en un club deportivo, es presidente y entrenador, incluso por encima de la figura del director deportivo, a pesar de que el director deportivo sea un jefe del entrenador. Yo creo que es dependiente del entrenador una vez que empieza la temporada. Entonces, considero fundamental centrar o hacerle llegar a tus propios jugadores el análisis de tu equipo, de forma que ellos se sientan protagonistas. Vivimos en la sociedad del exceso de información, y en un mundo del entrenamiento del exceso de información también. Tenemos un exceso de vídeos, un exceso de análisis escritos, cosas que antes no existían y no había, y había una gran escasez. Ahora, sin embargo, estamos en un momento en el que hay que saber ser reduccionistas en esta información, porque si no nos volveríamos, no hay tiempo para todo. En cualquier caso, los vídeos a nivel individual o en pequeños grupos tienen mucho más efecto que los vídeos a nivel colectivo. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Esto no se trata de cantidad, sino de calidad. El fútbol es un deporte cualitativo por excelencia, no cuantitativo. Por lo tanto, no se trata de ver muchos vídeos, no se trata de dar mucha información del rival, no se trata de tú quedarte tranquilo, yo ya se lo he enseñado tal y no, no. Se trata de que sea poco y de calidad lo que enseñas, y de que llegue el mensaje. Yo pienso que hay cosas en el fútbol, en los vídeos, en las tareas de entrenamiento que mejoran, que es de lo que se trata y para lo que trabajamos. Hay cosas que da igual que las hagas que no, y hay cosas que empeoran. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Ganamos gracias a que hemos hecho esto, o ganamos a pesar de haber hecho esto. Y esto es muy duro, pero hay que saber analizarlo. No todas las cosas que hacemos mejoran. Y hay que saber eliminar las cosas que empeoran. Y si a un equipo, como entrenador, le has centralizado tu análisis de vídeo extenso a nivel grupal y sobre el equipo rival, probablemente sea mejor no hacer nada que haber hecho eso.
Entonces, esto es algo duro, pero creo que tenemos que ser conscientes. Hacemos las cosas para mejorar, si no es mejor que no las hagamos, porque pueden incluso entorpecer o empeorar. Por lo tanto, saber que los vídeos a nivel individual y a nivel de pequeños grupos tienen un efecto muy superior de llegar al jugador a lo que los tienen los vídeos globales. En los vídeos globales el jugador se protege dentro de la manada y lleva a unas conclusiones que no son las mismas cuando tú se lo explicas a nivel individual. A nivel individual puedes comentarle unas cosas que no puedes comentarle a lo mejor a nivel colectivo. En pequeños grupos puedes hablar de una terminología más específica para los defensas que no conviene que escuchen los delanteros. No sé, son pequeñas ideas en las que yo siempre que se puede es mejor dar las charlas a nivel de pequeños grupos o individuales, a pesar de que obviamente tiene que haber charlas colectivas que son las que nos engloban gran parte de nuestra metodología. Evitar rutinas, no puede ser que el jugador pues ya sepa, pues hoy hacemos esto, hoy vamos a ver el vídeo de esto. Creo que el vídeo tiene que tener un factor sorpresa, creo que tiene que ser atractivo, creo que le tiene que entrar al jugador de forma que tenga esa mejora en la que estamos buscando. Fuera rutinas, fuera ABC, fuera estructurarlo, sino siempre ir jugando con cosas que el jugador no se espere, ¿no? Que va a recibir. Lo que decíamos en cuanto a los vídeos del equipo contrario, importante conocer al enemigo, dar exceso de información, luego veremos si dar exceso o más falta de información en función de diferentes aspectos que yo como entrenador considero importante, puede generar desconfianza, es incómodo para el jugador que le estés hablando siempre del equipo contrario. Los jugadores profesionales en general tienen una autoestima o un entorno que les hace sentirse muy seguros de sí mismos y se consideran, han pasado muchos procesos de selección hasta ser futbolistas profesionales, por lo tanto tienen una personalidad marcada y generar ese sentimiento de inferioridad o de adaptarte en exceso al equipo contrario les puede causar cosas que no, incertidumbres. Para mí, ¿de qué va a depender? Lo vamos a ver más adelante, de que me centre en equipo propio o equipo rival, de si soy superior o inferior al rival. Para mí eso es una frase que es fundamental y que vamos a analizar más adelante. Y esto es una reflexión a la que os invito. No es lo mismo entrenar en tercera división que en primera división, que en segunda B, que en segunda división. Eso lo tenemos todo sabido. Lo que sí que es un error, es entrenar en tercera división como si estuvieses en primera división. Porque no tiene los mismos recursos, no tiene los mismos medios, ni tiene las mismas situaciones. Es decir, puedes estar muy preparado, puedes tener claro lo que hay que hacer, pero trabaja con la realidad que tienes, no con los sueños. Soñar está muy bien, pero tienes que y hay que perseguir tus sueños, pero tienes que trabajar con tu realidad de tu equipo en tercera división, o en preferente, o en nacional, o en juvenil, o en cadete, o en lo que sea, o en lo que estés desarrollando ahora tu función. Si en primera división trabajas como en tercera división, tienes el fracaso asegurado. Pero si en tercera división pretendes trabajar como en primera división, también tienes el fracaso asegurado porque no estás trabajando con la realidad. No estás trabajando en función de los medios que tienes a tu alrededor. Los jugadores no solo son buenos técnica, táctica, física y psicológicamente, sino también a la hora de entender el juego y a la hora de todo este tipo de análisis. Se nota mucho en trabajar con jugadores de primera división, prácticamente no tienes alguno que decirle nada, enseguida lo coges, son superdotados también en ese sentido, no solamente técnico, táctica y físicamente. Sin embargo, a jugadores de categorías más inferiores hay que explicarles las cosas de otra manera o perder más tiempo o más densas. Ahí también se marca la diferencia y la inteligencia de un jugador. Considero que es una reflexión importante, es decir, bueno, ¿estáis preparados para mucho más? Pues por supuesto que sí, por supuesto que es difícil llegar al alto rendimiento, a primera división y al fútbol profesional, por supuesto que sí, pero ahora mismo la realidad en la que tenéis es esa, pues en función de esa realidad es la que tenéis que trabajar y no luchar contra que queréis
analizarlo de esta manera o grabar de esta manera o más cámaras o el rival. No, esto es lo que hay. En tercera división se trabaja así y trabajando de esa manera, de la manera más profesional posible dentro de tu categoría, podrás tener éxito, pero no saltándote o pensando que tienes que trabajar como se trabaja en el alto rendimiento. Fijaos, la cantidad de vídeos que nos salen para ver en tan solo una semana o para analizar en tan solo una semana. Y esto es lo que os decía antes del exceso de información. Fijaos, análisis colectivo global del partido, análisis colectivo global de los entrenamientos, fundamental, ¿no? Grabar los entrenamientos. Acciones a balón parado a nivel ofensivo y a nivel defensivo. Más de un 30% de los goles en el alto rendimiento se hacen en acciones a balón parado. Pensar ahora si le dedicáis un 30% de vuestro entrenamiento. Pensar ahora si le dedicáis solamente los 15 minutos de la parte final del entrenamiento del sábado. Si nos vamos a categorías más inferiores, en los que el nivel de técnica disminuye en función, vamos descendiendo de categoría, si el balón parado cobra una mayor o una menor importancia. Es fundamental las acciones a balón parado hoy en día en el fútbol actual y principalmente en las categorías inferiores, en los que hacer goles a través de juego combinativo cuesta mucho más, porque el nivel de calidad de los jugadores disminuye. Durante muchos años trabajé en Getafe, en el primer equipo por las mañanas y por las tardes en el filial en Segunda División B. Y la mayor diferencia que encontraba yo a nivel técnico, táctico, físico o psicológico, como estamos diciendo que estamos analizando, era en el factor técnico. Era lo que más me tenía que hacer, adaptar los ejercicios y las tareas, porque los jugadores de primera división a nivel técnico tenían un nivel mucho más alto. Entonces, esta reflexión hace que nos lleve a evaluar el tema de las acciones a balón parado. Yo las considero fundamentales en categorías como Segunda División B, como Segunda División, como Tercera División. Vemos un porcentaje incluso más alto de los goles a balón parado que lo que es en el fútbol de Primera División, en el que la creatividad de los jugadores, o que hay jugadores tan buenos que por sí solos pueden resolver un partido. Y esto no pasa en categorías más inferiores. Tenemos vídeos individuales, tenemos global del partido, de los entrenamientos, acciones a balón parado, vídeos individuales, vídeo análisis acumulado, es decir, cuando ya llevas jugados 10, 12 partidos o tras una pretemporada tal y quieres mostrar, veremos algún ejemplo que tengo, vídeos en los que busques que el equipo se reencuentre consigo mismo y haces un vídeo acumulado de varios partidos, ¿no? Yo creo que esos son vídeos interesantes también. Otro tipo de vídeos. Por supuesto, si todo esto lo tenemos del propio equipo, todos estos 5, pueden salir alguno más, esto mismo lo tenemos del rival. Tenemos la acción, análisis colectivo global, los entrenamientos no, porque no disponemos de ello, pero sí tenemos las acciones a balón parado en los partidos ofensivas y defensivas, sí tenemos vídeos individuales. Hoy en día plataformas como Wisecout llegan a Segunda División B sin ningún problema, igual que llegan a Primera División, y la verdad es que es de gran ayuda en los que puedes ver, o es eficaz el tiempo, porque ya hay vídeos cortados a nivel individual de los jugadores. También tenemos vídeos de motivación muy utilizados, muy demandados, muy al orden del día, hoy de lo que es el día a día en la metodología de los entrenadores. Hay vídeos de motivación que si los vas a poner también les tienes que encontrar un hueco. Hay vídeos para los porteros prácticamente a nivel exclusivo de penaltis y de faltas, que también requieren su tiempo y que requieren su desgaste para ellos. Tenemos la posibilidad, o una de las mayores obsesiones que yo siempre tuve en Getafe ya desde el año 2007, fue que en el descanso viéramos imágenes de la primera parte, ¿no? Si eso se puede conseguir, creo que tiene un valor
ahora ya sabemos que se puede conseguir porque mucha gente lo hace, pero en el año 2007 no tanto, ¿no? Y siempre personalmente ha sido una obsesión en la que he perseguido, ¿no? El poder ver imágenes en el descanso, y de forma que este año, si el analista que estaba grabando el partido en el minuto 40 se tiene que bajar y dejar de grabar los 5 últimos minutos para prepararlo y preparar la presentación, que veía yo solo en mi vestuario en un principio, y decidía si esas imágenes se ponían a los jugadores en el descanso o no, que eso sería otra charla, si están preparados para ver imágenes, si realmente merece la pena, pero yo consideraba, hay días que no me pongas nada, que no hace falta, que tengo las cosas, otros días sí, quiero ver tal. Que todos los componentes del cuerpo técnico hablen el mismo idioma, es importante. Que el analista ya sepa lo que tú piensas y lo que tú quieres ver es fundamental. Por eso que es importante que los cuerpos técnicos se muevan de manera compacta, y de que uno es la figura más visible, pero realmente es uno más en su día a día y en su cuerpo técnico. Entonces, fijaos la cantidad de acciones que tenemos, o de vídeos que tenemos que ver. También he puesto acciones a balón parado en bucle, es decir, muchas veces no, siempre en el vestuario tratar la charla, dejaba el proyector puesto sin ser obligatorio, sin tener que llevar a los jugadores allí, de manera repetitiva, en bucle, las acciones a balón parado o propias, grabadas de los entrenamientos o de los partidos, de los entrenamientos que habíamos preparado y que queríamos hacer en ese partido, o del equipo contrario porque eran peligrosos y queríamos que se centraran en ello de manera puntual. Y lo pones en una parte del vestuario con un proyector y va una película continua. Cuando termine vuelve a empezar. Y no estás encima de ellos, no exiges al jugador tal. Y sin embargo, esos vídeos de acciones a balón parado en bucle tenían una gran aceptación. Los jugadores se acercaban, o mientras están con el fisio en la camilla lo están viendo, y no tiene ese desgaste de tener que estar con el entrenador, de tener que presentártelo, fíjate en esto, no. Y si alguno no se queda acercar y no le hacía ni caso, no le dábamos importancia tampoco. Es de manera voluntaria, pero viene bien que esas acciones a balón parado de manera continua estén ahí, y sobre todo, ya os digo, en estas categorías en las que tienen tal nivel de importancia. Es una idea más, pero fijaos que tenemos hasta 12 vídeos, nos han salido 12 vídeos a ver en 5 sesiones de entrenamiento en una semana. Realmente tenemos que ser conscientes de y esto prácticamente lo tenemos hasta en los equipos de tercera división, porque los equipos de tercera división a lo mejor no tienen un White Scout, pero sí tienen a una persona que la mandan a grabar al equipo contrario. Eso está muy estandarizado. Los juveniles Liga Nacional, está muy estandarizado. Por lo tanto, sí se hace análisis colectivo global, sí se hace análisis a balón parado ofensivo, sí se puede hacer análisis individuales. Es decir, no estoy hablando aquí del alto... No, esto es el día a día que podemos tener cualquier entrenador, desde tercera división o preferente hasta primera división. Entonces, fijaos la cantidad de vídeos que nos pueden salir para ver en una semana, si decidimos ver todos ellos. Entonces, por eso os decía, hay que saber filtrar la información, hay que saber, por parte del cuerpo técnico, ya hacer un buen filtro de la información al primer entrenador. El primer entrenador tiene tal responsabilidad, tiene tal presión, tiene tales compromisos, que muchas veces prácticamente en el alto rendimiento lo único que hace es delegar funciones, porque aunque quisiera, no puede dedicarse a ello. Obviamente, por todos los medios, personalmente y en categorías como Segunda División B, con clubes semiprofesionales, no es la situación. El entrenador no tiene un gran grupo de trabajo a su alrededor o de analistas, por lo tanto tiene que ser parte activa de ello. Es por eso os digo que hay que trabajar en función de la categoría, pero sí debemos, como entrenadores, centrarnos en qué es lo realmente importante, en qué ver, porque si no la información te come y al final no vives y no te dedicas a lo que quizás realmente sí es importante. Y más allá de esto es qué información de todo esto, de todos estos 12 ejemplos que os pongo aquí, les llevamos a los jugadores. Esto es importante tenerlo claro a la hora de analizar toda esta situación. Entonces, para mí, dentro de este análisis hay una parte importante que os quería traer y que no está
en el fútbol español y sí está en la Premier, ¿no? Para mí lo más importante de todo esto es el análisis colectivo global del partido. Lo que pasa en el partido es el examen. ¿Qué nota sacas en tu examen? Puedes ser muy buen estudiante, es decir, muy buenos entrenamientos, puedes tener muy bien estudiado tal, pero al final de lo que se trata es que eso lo plasmes en el partido. Y donde yo creo que todos debemos centrarnos y lo que marca la pauta de todo es el partido. Bien, el partido en España, hoy en día, plataformas como Media Coach, una vez que termina el fútbol profesional, te dan el partido con un plano general, con diferentes planos, pero yo os quería traer aquí, hablando con analistas del fútbol inglés, en lo que significa el análisis global del partido desde la cámara de detrás de la portería. Considero fundamental que te da unos planos que no obtienes viéndolo de manera más general, como tenemos, o de manera además desde lo que sería un lado de la tribuna. Y ahí vemos un ejemplo de la Premier League, un partido del Manchester City, y vemos, ya podemos ver, fijaos qué plano nos da la cámara de detrás de la portería. Nos da planos de repliegues de los jugadores, de distancia entre jugadores, vemos distancia, ahí lo veis, distancia entre jugadores que no las aprecias única y exclusivamente desde un plano visto desde un lateral, por decirlo de alguna manera. Entonces, hoy en día, en la Premier se está pasando el partido desde los dos fondos, ¿no? La grabación entera desde los dos fondos, y hay especialistas que únicamente se dedican a analizar el partido desde las cámaras del fondo de la portería. Y fijaos qué imágenes tan preciosas de una defensa organizada o de un ataque organizado, y de cómo circular el balón de un lado a otro, de cómo se puede corregir la distancia entre jugadores, y estas imágenes no las tenemos desde un plano lateral. Y hoy en día la liga o Media Coach o a quien le pertenezca no nos da este tipo de imágenes, y creo que es importante, o yo he considerado importante haceroslas llegar. Fijaos que desde incluso un saque de puerta ya estamos viendo una agrupación y una distancia de jugadores entre líneas diferente a lo que vemos en un plano lateral. Entonces, corregir esto en cuanto, por ejemplo, ahora en esta salida de balón, tienes una visión completamente diferente que no se llega ni con un plano general o cenital incluso. Yo creo que este análisis desde detrás de la portería va a llegar hoy en día al fútbol español, y yo creo que nosotros lo que hacíamos también muchos entrenamientos, grabarlos desde detrás de la portería, cuando quieres ver repliegue, distancia entre jugadores, o no os digo nada, acciones a balón parado, en los que muchas veces desde un plano lateral ves un barullo, y sin embargo desde el plano detrás de la portería sí puedes apreciar qué jugador ha perdido su marca, qué jugador no ha sido contundente. Yo lo considero muy importante a la hora de ver esa distancia entre jugadores, y ahí estáis viendo diferentes. Esto está cogido de manera aleatoria, o sea, no os penséis que son imágenes cortadas así o seleccionadas, no, es un partido como otro cualquiera y he cortado esto sin más, no he dicho esto mismo de este partido y con esto me vale. No es que se vea especialmente bien nada o que haya pretendido analizar nada en concreto, solamente llevaros a la idea de estos planos de detrás de la portería, ¿vale? Aquí tenemos otro caso, ¿no? Este caso sí es personal, en el que recibimos un gol, y esto es la imagen de Wisecout, como lo vemos desde Wisecout, es decir, lo que tú puedes ver. Recibimos un gol en una acción a balón parado. Os pongo imágenes malas también para que no sean todo cosas, vemos que todos los errores que se pueden cometer, y fijaos la imagen de detrás de la portería. Es muy diferente lo que nos encontramos si lo vemos desde delante o desde detrás desde el plano lateral o desde detrás de la portería. Ahí lo vemos una vez más, ¿vale? Fijaos que es un córner, era a principio de temporada, y viéndolo desde aquí prácticamente no tienes claro lo que ha pasado. Estamos hablando de Recreativo, un club que es una ciudad entera para que hay televisión, y teníamos esta posibilidad de ver los partidos. Pues ahí se ve mucho más fácil
a la hora de corregir el error, ¿no? Ahí vemos que hay un mal despeje, que han perdido su marca, cosas que desde el plano lateral no se ven. Por eso considero que estas imágenes de detrás de la portería son fundamentales y tienen que estar ya a día de hoy en el fútbol, al menos de alto rendimiento. Bien, hemos visto todos estos vídeos y ahora vamos a ver cómo distribuimos todos estos vídeos en una semana. ¿Qué es lo que tenemos? Solamente tenemos una semana y tenemos que tener en cuenta que el partido es el domingo. No os digo nada, equipos que tienen 2 partidos a la semana. Sería otro caso a analizar y a traeros. Yo he puesto un caso más habitual en el que creo que nos movemos un poco más todos en este momento. Cuando hay un partido a la semana que se juega en este caso el domingo por la tarde. Bien. Vídeo colectivo global post partido. Digamos, esta distribución es a lo que llega ya a los jugadores. Considero que, obviamente, cortado en función de lo que queremos que los jugadores vean. Los jugadores, vete a saber qué conclusiones han sacado del partido. Cada uno luego se ha ido con su entorno, cada uno se ha ido con su familia o con sus parejas, cada uno ha sacado la conclusión en función de lo que le interesa del partido. Es importante para mí analizar el partido lo antes posible, corregir los errores lo antes posible y que lo vean lo antes posible. Y por eso para mí entrenar los lunes es importante. Hay otros entrenadores de más alto nivel y con una trayectoria estupenda que deciden descansar los lunes porque a nivel emocional no consideran que sea adecuado y empezar la semana el martes. Para mí, no solamente desde el punto de vista físico, que todos lo sabéis, que entrenar o cuanto antes recuperes y limpies al organismo de la sustancia de desecho que se han dado después del partido, mucho mejor. No solamente desde el punto de vista condicional es mejor entrenar el día después del partido, sino para mí también el análisis me marca que quiero ver a los jugadores cuanto antes para que hagamos una apuesta en común y saquemos unas conclusiones en función de lo que queremos y del plan de actuación que tenemos. Es decir, que cada jugador se lleve su imagen del partido y saque sus propias conclusiones, no sea que va a atesorar el éxito o a atribuir el éxito o el fracaso de ese partido. Entonces me interesa que las conclusiones sean las adecuadas. Por eso sí que ahí vemos un vídeo colectivo corto, breve, pero sí quizás es el más extenso de la semana sobre el partido anterior. Y es que cortando un vídeo de un partido puedes sesgar la información de una manera brutal, es decir, de un partido que has jugado fatal, haciendo un vídeo de 4 o 5 minutos te puede parecer que has hecho un gran partido, y de un partido que has jugado mal y has obtenido un mal resultado, cortando el vídeo puedes parecer que has hecho un gran partido. Es decir, cortar un partido se puede sesgar y modificar la información de una manera tremenda. Entonces, es importante saber qué mensaje quieres mandar a los jugadores. Hay entrenadores que dicen, no, tienen que ver el partido entero. A mí no me interesa, si a muchos te lo piden, tal, que vean el partido entero. A mí me interesan las conclusiones que ellos saquen del partido y tienen que ver lo que tienen que ver y lo que yo quiero que vean. Y entonces, ese filtro de información solamente lo considero que lo puede hacer el primer entrenador y en primera persona, porque cada uno, cuando vemos un partido de fútbol, vemos unas cosas. Y es muy difícil, por muchas horas que yo pase al lado de mis ayudantes, que se metan dentro de mi cabeza y sepan exactamente o vean exactamente lo que estoy viendo. Ellos ven otras cosas tan válidas como las mías y que me aportan algo estupendo y sensacional y que se incluyen, solo faltaría. Pero considero fundamental analizar el partido. Si hay que corregir errores, no puedes corregir errores cuando han pasado 72 horas o el sábado siguiente, porque el error está muy lejos de haber sido cometido. Hay que corregir el error lo antes posible. Si hay que reforzar hechos, pues claro que hay que hacerlo lo antes posible para que el jugador sea consciente de ello. Y esto supone un esfuerzo importante. Si juegas el domingo por la tarde, tienes viaje y entras el lunes por la mañana, pero yo considero fundamental el análisis colectivo global del partido lo antes posible. Y en general,
no dividiré al grupo, es decir, hay entrenadores que optan porque solamente los titulares vean el partido y los otros entrenen, como además tienen un entrenamiento más corto los que son titulares, pues así lo completan. Yo creo que un partido es de todos, que todos van a ser importantes al final, que nadie se sienta suplente es importante para un entrenador y no hago esa selección de grupo y sobre todo porque este vídeo colectivo del partido tiene hay ganas de verlo, ¿no? Por parte de los jugadores, o sea, no es uno de los vídeos que le genera más pereza, sino que realmente sí tiene intención o curiosidad por ver este vídeo. Lo que os decía, en función de lo merecido, no dejarnos llevar, sino que podemos, a pesar de haber perdido, mostrarle acciones buenas si nos interesa realmente que el resultado ha sido injusto, o si has ganado pero no has hecho las cosas bien, premiar eso eso es veneno para un grupo. Puedes ganar, pero no haber hecho las cosas bien. Si premias eso, al final eso te va a llevar a caer. Entonces, es muy importante de cuando ganas, mostrarle cosas. Corregir ganando es mucho más positivo, porque puede ser más duro, puede ser más vehemente, el ambiente es mucho más positivo que se respira en el vestuario y todo se acepta mucho mejor. Cuando pierdes tienes que ser más cuidadoso y tienes que mostrar acciones de refuerzo que a pesar de haber perdido probablemente hayan hecho bien. Esto va muy en función del estado anímico de los jugadores, del momento de la temporada, de la situación en el entorno social que se viva, va muy en función de eso, pero sí considero que analizar el partido lo antes posible y corregirlo lo antes posible es importante. A partir de ahí, martes es un día de descanso, miércoles se evita ver vídeo porque no puede, lo que decían, no puede estar toda la semana, todos los días antes de empezar viendo vídeos, viendo tal, porque de mucha calidad que sea, no muy importante que sea, al final entras en rutinas en las que al jugador le crea una desmotivación y no tienen el efecto deseado. El jueves vemos, esto es semana tipo, luego cada semana tiene sus peculiaridades, cada rival tiene sus peculiaridades y por supuesto que es muy modificable, pero para que os hagáis una idea. El jueves se vería, después del miércoles, hacer un entrenamiento más a nivel de conceptos generales, una parte física intensa, no analítica, pero sí más intensa. Pues el jueves ya quizás trabajamos espacios más amplios, un carácter más orientado a lo que nos puede esperar el domingo, y sí que se ve un análisis colectivo global del rival, que sí se puede hacer en grupos reducidos o no, en función de cómo veamos que la sensación o la intuición que te da el grupo. Para mí, respetar lo impredecible del juego es muy importante, es decir, lo que no podemos es estar viendo un vídeo del equipo contrario y asegurar que el equipo contrario va a hacer eso el domingo. Eso nadie lo sabe, porque luego te cambian ese plan de ataque o estratégico que tenían y se te cae todo. Tú como entrenador, tu figura queda devaluada, el jugador dice, esto que hemos estado viendo y perdiendo tiempo en los vídeos y entrenamientos no está pasando, y por lo tanto la inseguridad del jugador es total. Ya no está, nada de lo que tú has previsto está sucediendo. Eso es fracasar como entrenador, no es perder. Perder perdemos todos. El fracaso para mí como entrenador está en eso. Entonces, si no respetas lo impredecible del juego, no se puede tener todo estructurado, analizado y asegurar, van a jugar así, van a hacer esto y por aquí, por supuesto al milímetro. Yo considero cuáles son sus puntos fuertes, cuáles son sus puntos débiles, cuáles son mis puntos fuertes y cuáles son sus puntos débiles. Y en función de eso se hace el plan estratégico y el plan de acción. Pero luego puede ser que ese plan esté sujeto a 100.000 circunstancias que se pueden dar en un partido de fútbol, a que el terreno esté embarrado, a que haya una expulsión en el minuto 1, a que haya un gol en el minuto 1, o a vete tú a saber qué es lo que pasa. Si no nos adaptamos a la cantidad de circunstancias que pasan en cada partido y en cada jornada, no tenemos éxito final. Si no, es que si buscamos excusas, hay una excusa para cada día para encontrar por qué has perdido. Excusas hay de todo tipo, pero hay que huir de ellas. Hay que huir de ellas y hay que buscar las soluciones. Entonces, es cierto que analizamos al rival pormenorizadamente y que intentas que no te sorprenda, por supuesto, pero tienes que estar preparado para todo. Y ese siempre era un poco el mensaje, chicos. El 90% se cumplía a lo que juegan los equipos porque los analizas bien, los estudias bien
Y es muy importante dentro de este análisis verlos en directo. No, hoy en día muchos equipos de la Premier con tantas cámaras como habéis visto no están mandando a analistas a verlos o a grabarlos en directo. Sino es que con esto lo veo mejor que, con estos medios que tengo, lo veo mejor que en el estadio. Para mí es un error. Yo considero que hay el feeling que te transmite un equipo en directo, el verlo, el estadio, hasta lo que huele, creo que es importante saberlo. Y eso solo se puede hacer con un vivenciado en directo. Por lo tanto, considero, y dejo ese detalle ahí, seguramente lo habrán comentado anteriormente algún ponente, pero insistir en eso, en que no dejemos de ir a los partidos a verlo en directo, porque a pesar de que las cámaras nos den imágenes a las que el ojo humano no llega, te da otra sensación, ¿vale? Y dejar esa ventanita siempre abierta, chicos, hemos preparado esto, los tiros probablemente vayan a ir por aquí, sin duda son sus puntos fuertes, estos son los nuestros, vamos a atacarles así, vamos a esperarles, o vamos a ir a por ellos, o más por la derecha, como queráis, o más directo, o más elaborado. Pero, chicos, respetar la incertidumbre del juego, preparados para todo lo que pueda pasar y nos adaptamos e imponemos nuestro plan. Creo que eso es importante. El viernes, antes del entrenamiento, veríamos unas acciones a balón parado del rival y se entrenarían después. Eso no quiere decir que el balón parado solo se entrene el viernes, el balón parado se entrena el jueves, se entrena el viernes, se entrena el sábado. Se le dedica mucho tiempo de entrenamiento al balón parado porque tiene mucha importancia. Lo único que hay que saber dedicarle ese tiempo, y quizás hay que huir de esa manera tan analítica o tan, pues claro, que cuanto más repita la acción, más posibilidades te tiene de salir, pero no es de lo que más le motiva a un jugador entrenar el balón parado. Por lo tanto hay que saber encontrar los momentos, hay que hacer un partido de fútbol y de repente pararlo y hacer 2-3 córneres de forma que lo entrenen sin que prácticamente se den cuenta, o no podemos hacer fútbol reducido o fútbol tal y quitar y que saque siempre los porteros, pues no, saca el córner, que es de lo que se trata, no, y repítelo, saca 2 o 3 y luego se sigue, de forma que están trabajando el balón parado, corriges cosas sin que tenga ese desgaste tan analítico de colócate a ti aquí, de repítelo una y otra vez, que por supuesto hay que hacerlo. Entonces, a pesar de que el balón parado entrenemos miércoles, entrenemos jueves, el viernes se ve el rival a balón parado. Recordar que eso, ahora lo veremos, se puede repetir en bucle, y en función de eso preparamos en función de eso y sobre todo de nosotros, de nuestros puntos fuertes a balón parado, preparamos las jugadas. A nivel colectivo vemos este vídeo del balón parado del rival, y después del entrenamiento y con el segundo entrenador, para evitar el desgaste del primero constantemente en cada charla, con el segundo entrenador o con el analista se ve el vídeo del balón parado propio de la semana anterior. Y si hay algún vídeo acumulado de balón parado propio, también se ve de la semana anterior. Eso viernes después del entrenamiento, un entrenamiento más corto en el que se busca, después de 2 días de entrenamiento fuerte, y el día sábado un día de activación en el que se incrementa un poco la intensidad para llegar en el punto de activación óptimo a competir el domingo. Pues el viernes es un día en el que le exigimos esa concentración, ¿eh? Lo que no podemos es decir, hoy no hacemos nada, hoy es viernes, baño y masaje y balón. Parece que está relacionando el balón parado con el baño y masaje. No, hay que saber dedicarle la importancia que tiene. Entonces, previa al entrenamiento, el del rival se entrena en función de, y después del entrenamiento, con una segunda persona que no sea el primer entrenador, se vería el balón parado propio. En el mismo día de partido, el sábado se evita. El sábado se evita, ya tenemos miércoles y sábados que se evitarían ver vídeos, se evitaría que el entrenador entra al vestuario, no, directamente al campo a entrenar, y creo que es interesante hacerlo o dar liberar a los jugadores mentalmente también. Y lo que sí considero es que el domingo, en la previa, ver un vídeo corto en ocasiones, no es siempre, de refuerzos positivos. Un vídeo positivo de nosotros, en los que se vea claramente quiénes somos nosotros, que somos los protagonistas y qué es lo que queremos hacer, ¿vale? Eso que refuerce, se busca reforzar a los jugadores el mismo día de partido, que se vean a sí mismos el nivel que tienen con acciones positivas y con lo que queremos del partido. Puede ser de partidos o puede ser de entrenamientos. Se podrá meter o no un vídeo de motivación en función de lo que es la importancia que tenga ese partido, o en función de las circunstancias, de qué tipo de partido es, se mete vídeo de motivación o no.
Él acciona a balón parado en bucle, os lo expliqué anteriormente, está puesto en el vestuario, juguemos en casa o juguemos fuera con nuestro proyector y se proyecta en una pared y va. Y es un refresco porque desde el viernes, ¿pensáis que los jugadores se van a acordar desde el viernes hasta el domingo con todas las cosas y el estrés competitivo que tiene? Pues probablemente si hay que remarcar algo se ve de manera constante. Los jugadores tienen una gran aceptación por estos vídeos que no son obligatorios y les causa gran atención. Los porteros normalmente te sugieren ver los penaltis y las faltas del equipo contrario lo más cerca al partido posible. Entonces, una vez que nos dan la alineación, ya sesgamos y decimos, penaltis probablemente va a tirar este o este, faltas esto o este, y ven un vídeo luego veremos algún ejemplo para los porteros, y tanto con el primero o con el titular como con el suplente, que nunca sabes lo que puede pasar, pues es un momento para ver el vídeo de los porteros. La opción de ver imágenes en el descanso, que os he comentado también anteriormente, se bajaba en el minuto 40, preparaba todo, de forma que yo entraba directamente, veía imágenes y, aunque fuese de manera rudimentaria, yo tenía apuntado alguna cosa, minuto 2 con 15 segundos, minuto 40, no sé, y vamos a ese minuto, si es que puede estar cortado o no puede estar cortado, y verlo al menos y decidir si lo vemos con los jugadores, con todos o con alguno. Y sin duda las imágenes tienen mucho mayor poder que la palabra. Los hechos tienen mayor poder que las palabras. Entonces, para corregir no hay nada como una buena imagen y como verse el jugador a sí mismo, porque él te puede decir que ha replegado o te puede decir que ha cerrado y sin embargo no haberlo hecho, pero no porque te esté mintiendo, sino porque él tiene la percepción de que lo ha hecho. Entonces, que se vea a sí mismo que realmente lo que pasó, eso quita ese desgaste o esa confrontación que tiene que tener el entrenador con el jugador. Mírate dónde estás y no tengo nada más que decir, o realmente que estamos todos para lo mismo. Entonces, ahí vemos, ¿no?, la amalgama de vídeos que podemos tener a lo largo de la semana, y lo único que se busca es que los vídeos sean efectivos y tengan un efecto positivo, porque lo que os he comentado, hay cosas que nos pueden llegar hasta a empeorar el equipo. Asegurar que un equipo te va a plantear el partido de una manera y preparar toda la semana así y ver el vídeo así, os aseguro que tal, y luego sin embargo que el partido sea todo lo contrario, eso al jugador le lleva a la desesperación y a una falta de creer en ti como entrenador. Vídeos individuales propios o del rival en cualquier momento a lo largo de la semana suelen tener muy buena aceptación. Que tú le digas a un jugador aparte, oye, vamos a ver este vídeo, al jugador le gusta, se siente importante, aunque sea del rival. Si quieres corregir algo, pues hay en ocasiones que no va bien que se las corrijas delante del grupo. Entonces, estos vídeos a nivel individual, tanto sean de ellos mismos como del rival, se pueden ver en cualquier momento de la semana. Y muchas veces con segundo entrenador o con el propio analista o con el preparador físico, si es algo a nivel condicional, se pueden ver, o con el primer entrenador, por supuesto, también, en cualquier momento. Y creo que tienen un gran efecto y una mejor aceptación y una buena repercusión. De todos estos, los vídeos globales y del rival sería, o lo de balón parado y del rival, sería los que a los jugadores de tu propio equipo, pues más les incomoda. Vídeos cortos, 4, 5, 6, 7 minutos con mucho, teniendo en cuenta que luego el vídeo se para, se analiza. Se trata de que sea un tiempo efectivo para mantener la mayor concentración posible. Y ahí vamos a ir viendo ejemplos, ¿no? Este es un vídeo de entrenamiento en el que, quieres demostrar un vídeo de refuerzo, que mira chicos, cómo trabajamos durante la semana, cómo hemos preparado toda la semana, si queremos presionar, cómo habéis presionado toda la semana. Ellos muchas veces desconocen que se les está grabando en el entrenamiento, en segunda división B o tercera, que a lo mejor tampoco puedes hacerlos todos los días, y de repente se ven y les muestras imágenes positivas, no solo de partidos, que parece que los partidos pues están muy analizados y tal, sino mira chicos, esto es como trabajamos, esto es nuestro día a día, semanas a lo mejor que llevas sin marcar gol o que no te encuentras contigo mismo, pues va muy bien, vídeos de refuerzos o tareas tácticas que hayas planteado para hacer durante la semana y que han salido bien, o desmarques como ahora, que es lo que quieres ver en
en el partido. O acciones, veis ahí, cuando preparábamos para jugar juego directo, segunda jugada, sacar balón a banda y buscar el área o la mayor cantidad de llegadas posibles, porque considerábamos que nos interesaba jugar directos en ese momento puntual o con esos delanteros que estábamos jugando en ese momento. Y les refuerzas, chicos, esto es lo que queremos hacer, esto es lo que hemos entrenado esta semana y lo habéis hecho en práctica y lo habéis puesto en práctica y lo habéis hecho muy bien, y ahora solo falta hacerlo en la competición. Por lo tanto, yo creo que grabar los entrenamientos y analizar los entrenamientos es casi tan importante como los partidos, porque es tu metodología, es tu plan de ataque, es tu actuación, es lo que tú más puedes controlar, donde el factor de incertidumbre lo marcas tú, ¿no? Entonces, son vídeos sin más, sin buscar nada más que un refuerzo positivo de cara a los jugadores, en los que se vieran en este caso en concreto haciendo goles, aunque fuesen sencillos, aunque fuesen con una oposición de gran superioridad numérica, pero que se vieran haciendo goles ante una situación en la que a lo mejor había escasez de hacer goles. Por eso se ponen varias imágenes de goles, para que ellos tengan ese convencimiento, ¿no?, de que llegan en un buen momento a ese partido, ¿no? Y bueno, yo creo que siempre es bueno verse cómo se han esforzado durante toda la semana y ver que realmente están preparados para competir. Bien, pues así quedaría la distribución a lo largo de la semana. Dentro de todos estos que hemos visto, como bien comentaba, para mí considero los más importantes el análisis global del partido propio. Creo que es tu examen, es lo que tú tienes que demostrar, que tienes que sacar buena nota, y es lo que va a modificar la opinión de todo el mundo, la social, la tuya propia, la de tus jugadores, la de tu entorno más próximo, lo que ocurra en el partido. A nadie le importa tu metodología, a nadie le importa tu estilo de dirección o tu estilo de gestionar tu grupo, a nadie le importa tu análisis ni tu manera de transmitir. Lo que le importa es el resultado, y el resultado está en el partido, ¿no? Entonces es el que marca todo lo demás, y considero que es donde debemos centralizar nuestros esfuerzos. Este vídeo lo podemos ver quizás más adelante, y si nos centramos, ahora vamos a ver el vídeo como hemos visto dos seguidos, de partido, de un análisis de partido. Este análisis global de partido tiene una parte cualitativa y una parte cuantitativa, ¿vale? Hay dos formas de hacer este análisis. A nivel cualitativo, personalmente, dirijo a todo el cuerpo técnico que vea el partido. Digamos que obligo a todo el cuerpo técnico que vea el partido. Primer entrenador, segundo entrenador, preparador físico, preparador de porteros y obviamente el propio analista, si es que se dispone, porque muchas veces ese propio entrenador de porteros es el que graba el partido, porque en clubes no hay para que haya unos staff más grandes. Entonces, todos ellos ven el partido. Ven el partido la gente que está el día a día conmigo. Los que nos cambiamos en el mismo vestuario vemos todos el partido, y cada uno anota y saca sus conclusiones, y por las tardes o por la tarde de ese lunes o nos reunimos y decir, bueno, ¿qué conclusiones has sacado tú del partido? Y cada uno da su punto de vista del partido en función de lo que a él le ha parecido el partido, de una manera libre y espontánea y bajo su opinión, y eso es muy enriquecedor. No creo que sea el primer entrenador el que únicamente de manera unilateral deba analizar lo que ha pasado y decir esto tal, no. Creo que es cuestión de todos los que estamos en el día a día. Y eso es muy importante. A la vez el resto del cuerpo técnico se siente protagonista. Siente que el preparador físico pues no solo opina de saltar vallas o tal. Siente el entrenador de porteros que no solo, sino creo que hacer partícipe al cuerpo técnico de esto también es importante. Por supuesto, el primer entrenador es el que debe tomar la decisión final y el discurso final de cara a llevar a los jugadores, pero fundamental que el cuerpo técnico más allegado a mí vea el partido, saque sus conclusiones, nos sentemos en una mesa redonda y las pongamos en común y ver si estamos de acuerdo, si no, cuántos coincidimos o no, porque es fundamental esas conclusiones después del partido. Y a partir de ahí también yo personalmente buscaba una quinta opinión, por decirlo de alguna manera,
en una persona externa al club, que no tuviera nada que ver con el día a día, que prácticamente ni conociese a los jugadores. Luego con el tiempo obviamente los acaba conociendo, pero con la intención de buscar una opinión más objetiva, de una persona que yo valore su opinión. En este caso era de un exalumno que yo había tenido en los cursos de entrenador, especialista también en análisis, pero que ni entrenaba con nosotros, ni vivía en este caso en Huelva, ni estaba en el día a día, ni en los entrenamientos, ni desconocía mi día a día de los jugadores. Pero sí yo le hacía ver el partido y que me dijese su opinión. Y siempre te da, oye, ¿cómo lo ve alguien que está ahí, externo, que no conoce tanto a los jugadores, que no conoce a los rivales, que no conoce el grupo, que no conoce el entorno de Huelva? ¿A ti qué te ha parecido el partido? De alguien que yo respeto su opinión y la valoro, ¿no? Entonces es una quinta opinión que yo buscaba y que muchas veces pues también me ha sido de gran ayuda. En cuanto a la parte cuantitativa, si estamos hablando de que los vídeos, fijaos todos los 12 vídeos así, de lluvia de ideas que nos salían, en la parte cuantitativa que nos daría para otro curso, ¿no?, de preparación física, que no es el caso, yo me centraba en dos aspectos. Uno, en el tiempo de juego en campo contrario, y otro, en la cantidad de llegadas. Vamos con el primero. Tiempo de juego en campo contrario. Para mí era fundamental ser protagonista en el juego, y entiendo por ser protagonista en el juego vivir en campo contrario. El preparador físico del equipo, cuando veía el partido, era importante un primer visionado sin más, sin tener un gran análisis, sin pararlos y tal. Vamos a ver el partido de corrido y luego los partidos se ven varias veces. Yo le hacía al preparador físico que me analizara el tiempo de juego real en campo propio y el tiempo de juego real en campo contrario, en la primera y en la segunda parte. A mí es un dato que me interesa mucho saber. Me interesa saber si hemos vivido en el campo contrario o, sin embargo, hemos vivido en campo propio. Considero que los equipos que están en lo alto de las tablas clasificatorias, en general, puede haber excepciones, son los que viven en campo contrario. Y era una obsesión mía el intentar llegar al campo contrario lo antes posible, o jugar el mayor tiempo posible del tiempo en campo contrario. Por lo tanto, de cada partido, él sabía que tenía que cronometrar el tiempo de juego real en campo contrario. Es un análisis personal. Y para mí, el fútbol se puede analizar de muchas maneras y al fútbol se puede jugar de muchas maneras. Y yo no critico ninguna, porque jugando directo hay equipos que han sido campeones del mundo, y jugando desde atrás con los centrales en los córner y con una salida de balón exagerada hay equipos que han sido campeones del mundo también. Y el ejemplo lo tenemos quizás en nuestra propia liga. Hay un equipo que queda primero jugando de una manera muy marcada, con un juego de posesión o de posición, como lo queráis llamar, elaborado tal, y un equipo que queda segundo, que le compite hasta el final, que juega de una manera más directa, más contragolpeadora o más pragmática, como lo queráis elaborar. Para mí los dos estilos, por decirlo, más contrapuestos, son muy válidos. A mí lo que me parece indiscutible es la cantidad de llegadas. Es decir, un equipo puede ser dominado o puede dominar más o menos, pero al final de lo que se trata es de qué equipo tiene más llegadas, qué equipo llega más al área contrario y a qué equipo le llegan menos. No me meto con el estilo, ni con la forma de jugar, ni con el modelo de juego de cada equipo, porque todos son válidos. Pero sí me voy a qué equipo tiene más llegadas y qué equipo tiene menos llegadas. Me parece clave. Y entonces, a nivel cuantitativo, decir, bueno, el otro equipo ha tenido la posesión, el otro equipo tal, pero sin embargo nosotros tenemos las mismas llegadas al área que ellos. Entonces, ¿quién dominó realmente el juego? O hemos tenido mucho tiempo la posesión, hemos hecho mucho ataque elaborado, pero sin embargo no tenemos llegadas al área. Entonces, ¿de qué nos ha servido esto, tener la posesión? Entonces, de lo que se trata es de quién dominó el partido, quién dominó el juego. Es lo que se intenta llegar, porque a mí, como al resto de los entrenadores, nos gusta dominar y no ser dominado. Nos gusta atacar en espacios amplios y defender en espacios reducidos. Es obvio. Eso da igual el estilo de los dos entrenadores más opuestos del mundo. Les gustaría tener espacios para atacar
y le gustaría tener que su equipo defendiera y que el otro equipo no encontrara espacios en tu defensa, ¿no? Eso es impepinable, ¿no? Entonces, ahora, todo esto, al final hay que jerarquizarlo y definir un estilo y un modelo, ¿no? Que es adaptable en cada momento a cada circunstancia. Pero para mí, el tiempo de juego en campo contrario y la cantidad de llegadas son los factores cuantitativos más objetivos que yo puedo mostrar. Los otros son cualitativos, son ideas que tú tienes y una percepción subjetiva de lo que tú piensas en función de tal. Pero cronometra y cuenta cuántas veces hemos llegado al área es una parte cuantitativa. Y si seguimos avanzando, no vamos a ver una por una porque no tendríamos tiempo, más o menos os habéis llegado a la idea. Nos vamos al análisis colectivo global, pero del equipo rival. Hemos terminado con el del global del partido nuestro y del equipo rival. ¿Para qué lo analizamos? ¿Para mostrar sus debilidades o para prevenir sus virtudes? Es algo que nos tenemos que parar a pensar. ¿Con qué objetivo les pongo el vídeo? ¿Para mostrar los puntos débiles del rival o para decir, cuidado que son muy buenos haciendo esto? Pues no digo que para una cosa o para la otra, digo que tenemos que saber las consecuencias de mostrar una cosa o de mostrar otra. Personalmente, con este grupo y en esta temporada, la experiencia me ha dicho que los vídeos que mayor efecto tenían eran los de mostrar las debilidades del rival. No nos iba bien mostrar sus fortalezas. No tenían ese carácter preventivo y generaban una incertidumbre que no me interesaba en el vestuario. Quizás con otro equipo es al revés. Pero hay que saber leerlo o saber intuirlo. Lo que tenemos que tener claro es qué mostrar del rival para que tenga mejora. Si mostramos sus debilidades, hay partes positivas, puede tener un efecto positivo o puede tener un efecto negativo. Puede, a nivel negativo, si muestra las debilidades del equipo contrario, generar un exceso de confianza, decir, estos no son buenos, o qué malos son, o buah, tenemos un partido fácil, ¿no? Como parte positiva, puedes decir, chicos, estos son sus debilidades, transmites nuestras posibilidades de ganar. Dice, oye, aquí les podemos hacer daño, a través de esto les podemos ganar. Es importante tener en cuenta que el efecto que debe tener el vídeo, a pesar de ser sus debilidades, tiene que ser positivo y que no genere un exceso de confianza o que este partido sea fácil. Sin embargo, también podemos prevenir sus virtudes. Si previenes sus virtudes, puedes decir, joder, pues estos son buenísimos, no tenemos nada que hacer con ellos, o realmente vaya equipo contra el que estamos jugando. Puedes generar esa inseguridad en el equipo contrario de forma que ya previamente al partido digas, el jugador se sienta inferior al rival de una manera mal entendida. O, sin embargo, prevenir sus virtudes y decir, chicos, máxima alerta, en estos son buenos, tened en cuenta esto. Digo que todas las cosas son positivas, siempre y cuando las sepamos enfocar y sepamos leer qué es lo que demanda el grupo. Pero en líneas generales, los vídeos del equipo rival, al final hay que dárselo masticado a los jugadores. O mostramos las debilidades del equipo contrario, dónde les hacemos daño, o mostramos dónde ellos son fuertes. Por supuesto, se pueden mostrar las dos, y por supuesto es lo más habitual y tal, pero al final que sepamos las consecuencias que pueden tener el mostrar las imágenes y en función de la intuición o que leáis bien lo que demanda ese grupo. Visionarlo en directo es fundamental, lo hemos hablado antes, desplazarte a los campos y verlo en directo a tus rivales es imprescindible, por muy buenas cámaras que tengas, por muy detrás de la portería, desde arriba, desde un lado, me da igual. Creo que no hay nada como estar en la grada y ver lo que se siente. Mostrar las imágenes que finalmente son llevadas a los jugadores llevan un proceso muy largo. Es decir, no de repente, no. Realmente tiene que ser un patrón repetitivo. Es decir, lo que se les pone es porque realmente el otro equipo lo ha hecho de manera constante durante muchos partidos o realmente su modelo o su estilo de juego. Entonces, no mostrar esto y a lo mejor no. Chicos, de manera repetida ellos juegan así. Y no hace falta poner muchas imágenes, sino algo corto, algo breve de diferentes partidos para que vean que lo han hecho en diferentes situaciones, ¿vale? Y lo que os decía, poco y que tenga una calidad alta.
Es decir, no son capaces los jugadores de mantener la atención, o no hay nada peor que digan hoy toca vídeo, o hoy vídeo, o tal, y en situaciones en las que además los resultados no son favorables, hay que cuidar mucho estos detalles para que realmente el trabajo del vídeo, que lleva mucho trabajo para el cuerpo técnico, sea efectivo y dé un rendimiento de ganar más partidos, que es de lo que se trata. Y lo que os decía, ¿soy mejor o peor que mi rival en el inicio de la charla? Que yo acepte previamente a jugar contra mi rival que soy inferior no significa que acepte que voy a perder el partido. Eso hay que tenerlo en cuenta. Yo acepto que soy inferior a mi rival, pero voy a ganarte el partido. Quiero ganarte el partido. No acepto que voy a perder el partido. Pero para mí, a nivel objetivo, o lo más objetivo que se puede ser, que no siempre, que es imposible, en muchas ocasiones, hay que decir, ¿soy mejor o soy peor que mi rival? Porque de eso va a modificar mi planteamiento del partido, mi plan de estrategia del partido. El plan A, el plan B, el plan C. No se puede ir a los partidos solo con un plan A, porque las circunstancias pueden cambiar. Entonces, cuando los equipos de repente, hemos venido a hacer, y ya, ¿qué pasa? ¿Que no estás preparado para tener otro plan? Claro que hay que tener varios planes. Para mí, aceptar que eres inferior al rival no significa que no vayas a ganar a ese rival. Significa que tienes que elegir quizás otro plan de actuación para ganar al rival. El objetivo, tanto si soy superior como si soy inferior, es ganar al rival. Porque el mundo del fútbol está lleno de ejemplos de equipos inferiores que ganan a equipos superiores. Y ese es el objetivo, siempre es ganar el partido. Lo único que sabiendo si eres superior o inferior a priori, tienes que elegir un plan de actuación, un plan estratégico u otro. Entonces, para mí considero muy importante hacerme esta pregunta para ver el plan de actuación que tenemos. Si soy superior al rival, a nivel de los vídeos, tendré que estar más concentrado en nosotros mismos, porque dependes más de ti, dependes más de lo que pase contigo mismo. Si tú demuestras tus capacidades y las pones en práctica, eres superior a tu rival. No tienes que estar dependiendo de él. Sin embargo, si eres inferior al rival, probablemente sea tu equipo el que se tenga que adaptar a lo que pase en el partido y no al revés. Probablemente te veas obligado, aunque tú no quieras, a ser dominado. Estás sometido por tu rival. Y eso hace que durante la semana los vídeos quizás sí tienen que estar más enfocados al equipo rival. Hay que tener cuidado con los mensajes que se lanzan, con la comunicación no verbal, con muchas cosas también, ¿no? Pero si me considero inferior al rival, sí que enfatizo un poco más sobre el rival, porque creo que me va a tocar adaptarme a lo que pase en el partido. A pesar de eso, considero importante de que mostremos sus debilidades. Es decir, olvidaos ya a lo mejor de segunda división B, a lo mejor que lo conocéis menos. Si juega el Getafe contra el Real Madrid, tiene que aceptar que es inferior, por poner un caso en el que no hay ninguna duda, ¿no? Tiene que aceptar que no va a aceptar el Getafe, que va a perder, le ha ganado y le hemos ganado y en muchas ocasiones, ¿no? No una sola, o sea, que se puede ganar, pues claro, pero creo que aceptar esa inferioridad es parte del éxito. Y cuando juegas contra un equipo de tal calibre, pues el énfasis sobre los vídeos durante la semana, pues te toca adaptarte más a lo que ese equipo te propone. Y mostrar que ese super equipo tiene debilidades es importante también, para que los jugadores vean que realmente es posible ganarlo a pesar de la dimensión. Sin embargo, si eres el del Real Madrid, no el del Getafe, y juegas contra el Getafe, probablemente tengas que centrarte prácticamente exclusivamente, tienes que conocer a tu rival, sobre todo el entrenador tal, pero tus mensajes no pueden ser en función del Getafe, ni adaptarte en función del Getafe, cuando tú tienes que tener una superioridad de manifiesto que se presupone. Y tú, haciendo las cosas bien y estando a tu nivel, no debes tener, en principio, problemas para superar a tu enemigo. Entonces, creo que esta pregunta es importante, saber si eres superior o eres inferior a tu rival y elegir el plan de actuación y estratégico adecuado a la hora el visionado de vídeo que le llevas a los jugadores. Estoy hablando de vídeos que le llevas a los jugadores. Esto me modifica qué vídeo le llevo a los jugadores, si soy superior o soy inferior a mi rival. Lo que en definitiva es buscar un estado de activación óptimo. Ni por ser superior puedo ir relajado, ni por ser inferior debo pensar que no tengo ninguna opción, ¿no? Entonces, buscas que el jugador llegue a competir en un estado de activación
óptimo. Y creo que eso es lo más conveniente. Ahora vamos a ver un vídeo, me parece que de cómo dimos un día la alineación, ¿vale? En vez de darla con un PowerPoint o darla escrita o darla hablada, pues se dio de esta manera viendo un vídeo. Viendo un vídeo con acciones buenas, pues 2, 3 acciones buenas de diferentes partidos del portero, ¿vale? En este caso, con el número 2, el lateral derecho, y se ponen acciones buenas de diferentes partidos de las cosas que quiero que hagan en ese partido. Y fijaos, en este partido no se habla, la alineación la da un vídeo. O sea que fijaos si es importante el trabajo de análisis. Y se ponen acciones y ellos ya solo pues van viendo quién juega en ese partido hora y media antes de jugar. Y lo considero pues una acción diferente, una forma más sorprendente, un refuerzo positivo tremendo de dar la alineación, que se aleja a lo mejor de otros estándares, y yo considero que solo lo hicimos en una ocasión, porque tampoco se trata eso de que tengan un efecto tremendamente positivo. Y pones acciones estábamos en la segunda vuelta, pones acciones de gran repercusión o que se te han quedado grabadas en la memoria. Aquel día este jugador en este partido, pues esta. Y se va a buscar esa acción. Un par de acciones de ellos para que el vídeo no tenga una duración extensa, y es un vídeo pues que a ellos les refuerza mucho, es justo antes de jugar un partido. Veis que el 11 titular será así, y para los suplentes también hay vídeo, no se dedica solo el vídeo a los 11 y luego hay que hacer pues para todos, que todo el mundo se vea, que todo el mundo no sabe si va a ser uno del banquillo el que te va a acabar ganando el partido, y tienen que sentirse todos se tienen que sentir protagonistas. Entonces es una forma diferente, pero para que veáis hasta qué punto el análisis o los vídeos o el trabajo pues se lleva, no solo para el rival, sino para este tipo de cosas. Esto sería una mezcla de un vídeo acumulado con un vídeo de motivación, con un vídeo de refuerzo. Fijaos todos los vídeos que os había dicho, pues esto sería todo eso. Y bueno, pues en concreto este tipo de vídeos pues tiene una aceptación muy buena. A todo el mundo nos gusta que nos digan las cosas que estamos haciendo bien o que nos recuerden cosas que hemos hecho bien, y yo creo que el momento previo a jugar un partido importante pues es como para poner un vídeo de estas características. Fijaos que son imágenes escogidas no porque sí, es decir, si vamos a jugar directo en ese partido, o si realmente lo que quiero es que desbordes por banda, o si realmente, y habéis visto, ¿no? Habéis visto pases en largo de los centrales, anticipaciones, bueno, pues diferentes situaciones, recordatorio de goles que se han hecho, por supuesto, pero no solo los goles, que todo el mundo los goles pues los tiene más en la retina, sino diferentes acciones en las que ellos se vean a sí mismos y tengan ¿no ves? Ahora empiezan ya número 12, pues los suplentes con acciones en las que ellos también se ven reforzados con este tipo de vídeo, no solamente los jugadores que salen de inicio. ¿Vale? Y ahí veis que son vídeos, pues eso, que dura 1 minuto y medio, 2 minutos, y todos se sienten partícipes y todos se sienten protagonistas. De este jugador en concreto hasta tuve que buscar, no había debutado en todo el año, pero sin embargo pues busqué imágenes del año anterior para que se sintiese también que a pesar de que no había jugado este año, me había molestado y había visto imágenes suyas y había visto vídeos suyos. Entonces, hasta ese punto pues se buscaron imágenes para que también del portero suplente que no había jugado pues se le puso imágenes de la temporada anterior. Bien, todos estos vídeos llevan un gran trabajo, lo sabéis perfectamente, y es un trabajo muchas veces incómodo. A todos nos gusta ir a que nos manden a ver un partido y y estar viendo y entrar al partido y ver el ambiente y tal. Ahora luego todo el trabajo que lleva después, tanto de análisis escrito como
de editar el vídeo, cortar el vídeo, preparar el vídeo, montarlo. Lleva un trabajo impresionante, ¿no? Que a pesar de que hay muchas herramientas y muy buenas, nos cuesta hoy en día todavía mucho esfuerzo, ¿no? Entonces, para mí es importante como primer entrenador que cada persona del cuerpo técnico tenga muy bien definidas sus funciones. Es decir, prefiero cuerpos técnicos pequeños y que cada uno sepa lo que tiene que hacer a cuerpos técnicos amplios que no esté muy bien definido qué tiene que hacer cada uno. Entonces, considero fundamental que cada uno sepa su trabajo y sus responsabilidades. Y en el trabajo de edición de vídeos, con la importancia que tiene el análisis en el fútbol actual, tiene que ser responsabilidad de todos. De forma que ahí vemos primer entrenador, segundo entrenador, preparador físico y entrenador de porteros, las funciones que en segunda B, humildemente, y con estas posibilidades teníamos asignados cada uno de nosotros. Como primer entrenador, análisis global del propio equipo, ya habéis visto que lo veíamos todos, pero la responsabilidad de editarlo en todos los sentidos y de cortarlo es mía y la hago en primera persona. Y es que además no me gusta que lo haga nadie, me gusta hacerlo a mí porque sé específicamente lo que quiero conseguir. Análisis individual del equipo propio también. Yo, primer entrenador centrado en equipo propio, ¿vale? Análisis individual de equipo propio también es una responsabilidad mía de cortarlo, de prepararlo, a pesar de que luego ese vídeo lo vea con el segundo entrenador o con el entrenador de portero, no hay problema, pero es una responsabilidad mía realizarlo. El análisis global del equipo rival, normalmente teníamos tiempo para analizar. Yo, los 2 últimos partidos jugados en casa, si jugábamos con ese equipo fuera de casa, o los 2 últimos más el último partido. Yo personalmente me encargaba de esos 3 últimos partidos prácticamente, y luego a lo mejor otra persona externa al club tal veía alguno más, pero yo sí analizaba esos partidos, y el balón parado del rival también era una inquietud que yo consideraba que tenía que asumir esa responsabilidad. Como veis, es muchísimo trabajo, muchísimo trabajo. Esto es muchísimo trabajo porque no es el único trabajo que hay que hacer. Hay que desarrollar los entrenamientos, hay que acudir a actos, hay que hacer muchas cosas, pero consideraba que me gustaba hacerlo así y no podía a lo mejor delegar más porque no había más gente de confianza o más gente preparada en el club como para hacerlo, o es la estructura que hay en un club de segunda división B en estos momentos. El segundo entrenador, análisis individual del equipo rival, era un especialista además en la categoría en conocer a los jugadores de los equipos contrarios, cosa que es de gran ayuda, y él se dedicaba yo veía más a nivel general y él más a nivel individual al equipo contrario, y si tenía que ver algo con algún jugador, pues estupendo. Hacía además el informe escrito del equipo rival, cosa que lleva un trabajo importante, y no teníamos opciones en muchas ocasiones de trabajar con mucha antelación porque éramos los 4 o 5 que estábamos y no teníamos más opciones, y es las circunstancias, pero no pasa nada, es lo que hay y es como hay que adaptarse. Entonces el trabajo de lunes, martes, pues es fundamental para llegar el miércoles con las ideas más claras. Además, el segundo entrenador pues era responsable del balón parado propio, era el que lo corregía en el propio partido y lo corregía después del partido, y lo corregía los viernes, como habéis visto, después de entrenar. Era función del segundo entrenador, pues también un trabajo minucioso, ¿no? Porque todo informe individual y todo es más analítico, hay que conocer muy bien a los jugadores, hay que montar los vídeos bien y todo el tema del balón parado propio, que tiene una importancia pues sideral, ¿no? El preparador físico se dedicaba a un filtrado del análisis del vídeo. Cuando grabábamos los entrenamientos, no se grababa el 100% de los entrenamientos, pero sí la gran mayoría, sobre todo de las tareas tácticas. Entonces, se dedicaba a revisar los entrenamientos, hablábamos todos el mismo idioma y si había cosas importantes, pues lo acortaba de manera que yo ya veía tiempo efectivo del entrenamiento, no había pérdidas, y para mí verlo en tiempo efectivo era algo mucho más valioso, y si había que poner algo, pues él era el encargado de cortarlo y decir, pues mira, quiero esto del entrenamiento, como habéis visto algún vídeo por ahí, quiero esto del entrenamiento, pues lo cortaba, lo preparaba, y la verdad que de una manera estupenda. Hacía el análisis cuantitativo que os he comentado de tiempo, juego,
en campo contrario y de la cantidad de llegadas. Él además llevaba los datos, que no es el caso de esta charla, de la preparación física y todos los esfuerzos más condicionales, y además se encargaba de un análisis cuantitativo estadístico del equipo contrario. Él iba cogiendo información de diferentes páginas web, de diferentes compañeros, de lo que fuese, y presentaba un análisis de, pues mira, cada vez que han empezado ganando el marcador, un 90% de las veces este equipo termina ganando el partido. Hay que tener en cuenta que este equipo ha recibido la mayoría de sus goles de cabeza. No sé, llevaba un análisis cuantitativo muy interesante del equipo contrario, que también nos orientaba un poco en este sentido. Como veis, hay trabajo para todos, todo el mundo se sentía con un gran protagonismo, todo el mundo se sentía partícipe, y creo que delegar y definir estas funciones es importante para que cada uno sepa lo que tiene que hacer. El entrenador de porteros, análisis de penaltis y faltas de equipo contrario, el encargado de si hay que ver algún vídeo en el descanso, el encargado si hay que hacer algo de motivación o vídeos acumulados, estos vídeos de varias acciones o cómo se ha dado la alineación, pues en este caso los hacía el entrenador de porteros. Era el encargado de editar esta serie de vídeos. Es un trabajo que lleva muchísimo tiempo, porque ya digo, no es el único trabajo que hay que hacer, el ver vídeos, sino también hay que preparar entrenamientos y hay que hacer muchísimas cosas, pero esto os puedo asegurar que lo hemos llevado a rajatabla, que hasta donde hemos llegado lo hemos podido hacer y hasta los medios que nos han permitido, sin caer en lamentaciones cuando en ocasiones pues no se ha podido. Pero creo que era una distribución razonable para los medios y los recursos que teníamos, y a la vez ambiciosa, no caer en acomodarnos o caer en que estábamos en un gran club, tal, no, pues queríamos más, queríamos mejorar, y era la forma en la que teníamos distribuidos el cuerpo técnico. Aquí vemos un ejemplo más de cómo se veía los lanzadores de penaltis que os comentaba ahora. Es un vídeo muy breve, que lo veían los porteros pues justo antes de salir a calentar. Es el momento en los que a ellos les gustaba verlo, por tenerlo lo más reciente posible, y que bueno, pues dio sus frutos. Hubo penaltis parados, hubo faltas paradas, pues la verdad es que sientes una gran satisfacción. Donde se prevé que lo puede tirar, volvemos a lo mismo, respetarlo impredecible del juego. También veíamos con los encargados de lanzar los penaltis la actuación del portero rival. Si se quedaba en medio, si tenía preferencia por lanzarse a un tiro a un lado o a otro, con los tiradores del equipo contrario, minuto, cómo iba el partido, pues cosas que sabéis, que no es lo mismo tirar un penalti ganando 3-0 que con 0-0, todo analizado al detalle, y al final una información, ya habéis visto, de 30 a 40 segundos para que los jugadores tengan claro lo que tienen que hacer. Y hasta aquí terminamos esta primera parte de la exposición, y continuaremos más adelante con una segunda parte más de un análisis de lo que es sociocultural al fichar en un club de fútbol, como es un ejemplo de trabajar en la Superliga China en un equipo importante como el Guangzhou RF. Bueno, un saludo y hasta ahora.